Muy buenas, bienvenidos a La Liga con Jueguín. Dudas en el Real Madrid tras la dolorosa derrota en el derbi ante el Atlético. Los Ancelotti no dieron la talla y algunos jugadores empiezan a ser señalados. Rodrigo no ha sido capaz de liderar la ofensiva blanca, mientras que Fran García deja dudas en defensa y Modric empieza a vislumbrar el final de su camino. En el otro extremo se encuentra el Girona. El proyecto del Citigroup en España va como un tiro y tras ser la revelación la pasada temporada apunta a romperla definitivamente este curso. Savio se postula a la gran sorpresa del año y algunos empiezan ya a soñar con Europa. ¿Es posible? Lo analizamos en este nuevo podcast en A la Liga con Jueguín. Les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Muchas novedades que presenta el fútbol, mucha última hora, y es que no es para menos teniendo en cuenta que estamos en mitad, inmersos en una jornada intersemanal en la Liga Española. La verdad es que muchísima información y si queréis estar al tanto de la última hora, porque a veces pues es difícil estar ahí pendiente de todos los partidos y más en una intersemanal. Lo que tienes que hacer es instalarte la aplicación de Jueguín, porque ahí vas a encontrar todos los partidos, todas las novedades. Puedes instalarte las alertas para que te avisen de los goles, de las expulsiones, de absolutamente todos los marcadores que tú quieras, tanto de fútbol como de otros deportes, por ejemplo de la NFL o de la NBA, que ya mismo empieza. Así que nada, estate muy atento y bájate esa aplicación de Jueguín. Javi Rando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues inmersos en plena jornada intersemanal, la primera de la temporada. Por eso decidimos mover un dita en nuestro espacio de Jueguín para poder traer una información un poquito más completa, ¿no? Porque al final este fútbol, al final son 10-12 días de partidos todos los días. Pues nos permitían que pudiéramos hacer, pues acopio de noticias que tuvieran mayor vigencia, ¿no? Y fíjate, esta mañana pues amanecíamos de un plumazo, ¿no? Con la noticia de que Vicente Moreno va a ser el segundo entrenador destituido de la temporada. Así que, evidentemente, ya estamos en jornada 7 y empiezan a moverse las cosas. Empiezan a moverse muchas cosas y no es para menos, porque la Liga va dando esos pasitos y algunos pues tienen ciertas dudas, ciertas incógnitas, si han hecho bien la planificación en verano, qué déficit tienen sus plantillas. Y vamos a empezar este podcast hablando del Real Madrid, del conjunto de Carlo Ancelotti. Lo hacemos porque perdió ese partido ante el Atlético de Madrid este pasado fin de semana, ese derbi tan esperado, tan ansiado y que tanto atractivo ha causado. Y lo cierto es que la Casa Blanca pues ha dejado algunas dudas, un aroma a ver qué pasa en los siguientes partidos, Javi. Lo cierto es que el Madrid fue superado claramente por el Atlético. Es que no es por la derrota en sí, sino por la imagen ofrecida por el equipo de Carlo Ancelotti, ¿no? Sobre todo, yo creo, por las dudas mostradas por el técnico a la hora de plantear el encuentro y luego la fragilidad defensiva de un Madrid que por arriba y con datos en la mano está siendo el equipo que peor defiende ese tipo de acciones y lo vimos sobre todo en los dos goles de Morata, ¿no? Creo que escenifican a la perfección, también el de Griezmann, de bella factura, pero escenifican una fragilidad defensiva que la baja de Militao se está notando en ese sentido. Pero vuelvo otra vez al origen y es ese planteamiento de Ancelotti. El técnico italiano había encontrado un poco soluciones, ¿no? Al final todo veíamos desde fuera que al Real Madrid le faltaba un atacante para esta temporada. Y Ancelotti creo que de forma inteligente en las primeras jornadas pues solucionó esta papeleta dándole un papel primordial a Bellingham desde la posición de media punta. Y el otro día en el partido contra el Atlético de Madrid rompe todo ese esquema que le había funcionado al técnico hasta ahora para dar entrada a un centrocampista más, ¿no? En este caso repartir esas funciones de Bellingham junto a Luka Modric y hacer de Bellingham un segundo atacante, acompañando a Rodrigo. Creo que eso dinamitó las posibilidades de un equipo que se vio claramente superado desde el inicio y que nos dejó muchas dudas sobre el rendimiento de dos jugadores que son leyenda del equipo y patrimonio histórico de todo lo conseguido por el Real Madrid en esta última década, que son Toni Kroos en algo menos instancia, la verdad, y Luka Modric, sobre todo, ¿no? Muy señalado tras ese partido. Lo cierto es que el croata, Javi, si quieres empezamos por él, porque iba a personalizar en varios nombres. Bueno, pues lleva varias jornadas que, obviamente está en un segundo plano.
Y no sé si crees, quizás me he aventurado en la entradilla diciendo que puede vislumbrar ya lo que viene siendo el final de o su etapa en el Madrid o su carrera, pero lo cierto es que no parece el Modric de otras temporadas, por lo menos en este inicio. No puede parecerlo, tiene 38 años, es una edad a la que conocemos muy pocos casos de jugadores que a esa edad estén compitiendo en un club de primer nivel mundial. De hecho, vamos a tirar la vista atrás y no vamos a encontrar demasiados, ¿no? No recuerdo exactamente el ocaso de Pirlo en la Juventus, pero creo que no llegó a los 38 años. Creo que hablamos de una jubilación o de una salida anticipada, ¿no? A esa edad. El caso de Luka Modric es único, pero sí que es cierto que creo que su entrenador le hace un flaco favor introduciéndolo en este esquema en partidos de alta intensidad, ¿no? Creo que Luka Modric puede tener un papel importante para el Real Madrid en segunda parte. Tiene además una calidad que eso es indiscutible a pesar de la edad, pero creo que el equipo sobre todo estaba funcionando muy bien con Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde y Bellingham, ¿no? Esos 4 jugadores de centro del campo que te permitían también en ciertas ocasiones suponer un desahogo para los de atrás, haciendo una presión alta, ¿no? Que eso también aumentaba la generación de ocasiones. Y creo sinceramente que meter a Luka Modric en esa tesitura a su edad, que son 38 años, y no es un impedimento, volvemos a repetir, sobre todo en una figura como la de Modric, pero creo que hay jugadores que están bastante más preparados para eso. También merma un poco la confianza del jugador que se queda fuera. En este caso, en el partido anterior le tocó a Tchouaméni, pero si hubiera sido Fede Valverde, que también ha tenido buena suplencia, pues también podría incidir en él, ¿no? Parece que de momento el único intocable es Bellingham en el esquema, pero creo que el otro día Ancelotti le hace un flaco favor a Modric. Sí, yo creo que se puede decir, el titular es que Modric es humano, ¿no? Contra Claro. todos los datos, todas las estadísticas y todo el fútbol que nos había demostrado. Oye, chicos, deja ya, ¿no? Porque es que es un abuso, ¿no? Lo de Luka Modric, y creo que ese caso es lo que le sitúa por encima de su pico máximo de nivel, que ya es una auténtica barbaridad. Creo que es lo que le sitúa entre los mejores centrocampistas de la historia, ¿no? Por esa longevidad y esa capacidad de mantenerse Yo, ahí, ¿no? yo creo que el rol de Modric ahora mismo es aportar soluciones en momentos concretos, no tener una regularidad y presencia en el 11 habitual. Es cierto que no ha estado en el 11 de forma habitual en este inicio de temporada. Creo que ahí, bueno, pues también hay que ser justos con Ancelotti, ¿no? Que tampoco ha hecho un sobreexceso de minutos para el croata. Pero sí que es cierto que un día que tienes un partido importante y de alta intensidad como va a ser el del Atlético, pues vuelves a lo que conocen, ¿no? A tu cinturón de confianza, que es Kroos Sí. y Modric, que está demostrado que toca dar un paso adelante con otros jugadores. Sí. Lo que está claro es que Ancelotti fue fiel a sí mismo porque, desde luego, recurrió, como tú dices, ¿no? a ese cinturón de confianza. El que no tiene o no parece tener mucha confianza últimamente es en Rodrigo Goes. Javi, está siendo señalado, yo creo que en cierta manera con justicia, porque no le está costando dar ese pasito adelante. No sé si podría demostrar o le podría faltar un poquito de ambición, de querer reventarla y tirar la puerta abajo, pero también hay que decir que está un poco solo, ¿no? Con la lesión de Vinicius, sin el sustituto de Benzema, bueno, sin el sustituto de Benzema, no quiero faltar a José Lu, ¿no? Pero bueno, esa primera Sí. espada que le acompañe y que haga de ejercer la figura de nuevo, quizás ahí es donde estamos echando de menos una versión mejorada de Rodrigo. Bueno, el otro día debatíamos tú y yo, ¿no? Sobre el papel de Rodrigo y me indicabas eso, ¿no? Que ha estado demasiado solo. Te lo compro en el último partido contra el Atlético de Madrid, donde no le voy a quitar responsabilidad a los jugadores porque la tienen, pero creo que al final Ancelotti no le hizo solo un flaco favor a Modric, sino también a Rodrigo. Y por ende también podemos señalar a otros jugadores que fueron castigados por el esquema del planteamiento del técnico italiano. En este caso, Rodrigo sí que es verdad que le tocó pues un papel raro en el Real Madrid, un equipo que está acostumbrado, sobre todo en la última década, a jugar siempre con 3 atacantes, mínimo, ¿no? 3 delanteros, porque todos recordamos la época gloriosa de Benzema, Bale y Cristiano, eran 3 delanteros en sí, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más atrás y vemos los planteamientos, cuando ya Vinicius entra en el 11 junto a Benzema, siempre estamos hablando de un mínimo de eso, de 2, 3 delanteros. El otro día Rodrigo en el campo del Atlético de Madrid estaba solo y no lo hizo mal en su papel. O sea, en ese rol que le colocó Ancelotti para el partido, Rodrigo no lo hizo mal. Lo que sucede es que a Rodrigo principalmente se le está castigando por su falta de acierto. Estamos hablando que era un jugador que si algo tenía era la facilidad para marcar goles. De hecho, siempre se ha ubicado, ¿no?, a Vinicius en un jugador falto de talento de cara al gol, cosa que ha cambiado en las 2 últimas temporadas, y a Rodrigo un jugador que sí tenía el gol de forma natural.
Y lo que estamos viendo ahora es un Vinicius que cuando está en situaciones de gol se le hace pequeña la portería. Y es algo que no estábamos habituados, sobre todo en el momento en el que se le otorga la responsabilidad. Creo que una cosa queda clara en cuanto a la formación de plantilla del Real Madrid, y es que cuando no viene ese atacante esperado, que todos sabemos qué nombre era, pero bueno, había otras soluciones de mercado para poder haber traído un atacante. Cuando no viene ninguno, todos entendemos que un Rodrigo, que en muchos casos se le ha ubicado en la situación de suplente o de jugador número 12, ya pasaba el estatus de jugador titular. Y ante la lesión de Vinicius, todos le miraban como diciendo, este es el jugador que tiene que liderar al Real Madrid en estos momentos. Y es que no está siendo así. La verdad es que no te quito una coma, ¿no? No está siendo capaz de demostrar todo ese potencial. También hay que decir que es un jugador que a veces se nos olvida, ¿no? A veces se nos olvida porque son futbolistas que ya han hecho grandísimas cosas. Todos recordamos la Champions de Rodrigo de hace 2 temporadas donde fue capital. Apenas esos minutos que le daba a todos los partidos y le daba para hacer grandes actuaciones. Es muy joven. Tiene 22 años solamente. Claro, tiene que mejorar en muchos aspectos. Desde luego, ahora te está faltando. Y no la futbolística, Antonio. Yo creo que es más una cuestión de cabeza, sí, de mentalidad. Seguramente Rodrigo es un jugador que en sí mismo ha estado un poco protegido, creo que también por la situación particular de Vinicius Junior, de exigencia que se le ha introducido a Vinicius, y parece que Rodrigo ha podido ir creciendo un poco a la sombra de Vinicius y haciendo cosas increíbles, como bien hablabas de esos goles tan importantes para que el Real Madrid consiguiera la 14ª Copa de Europa. Pero es cierto que ahora sí que le tocaba, o ahora todos los focos apuntaban hacia él y no hemos visto a ese Rodrigo. Creo que es una cuestión más de mentalidad y que tendrá que trabajar. Sí. Sin ninguna duda. Y ya para terminar, de esta, no sé si. Bueno, dos preguntas, Javi. Una, ¿se puede catalogar como crisis esto del Madrid? O. Más que crisis, yo creo que es preocupación. Yo creo que es preocupación porque creo que cuando se cierra el mercado de fichajes, pues todos tenemos una dosis de realidad, ¿no? Y era que el Real Madrid en julio creo que hace muy bien los deberes, fichando a Jude Bellingham, sobre todo. Pero bueno, luego también trayendo jugadores que parecía coherente, ¿no? Bueno, pues se marcha Mariano Díaz, que prácticamente no contaba. Podemos incluir incluso en el pack a Hazard, y traes a Joselu, que dice, bueno, un 9, ¿no? Que hacía falta, un jugador que puede tener sus 20-30 minutos o que puede jugar partidos en casa de liga de forma cumplidora, ¿no? Eso estaba bien. El año pasado solo tenías a Mendy de lateral izquierdo porque cuando se te lesionaba tenías que acudir o a Nacho o sobre todo a Camavinga. Bueno, pues traes a Fran García, un jugador que venía de ser el mejor lateral izquierdo de la liga con permiso de Alejandro Valde. En estadísticas, las estadísticas de Fran, tanto en duelos ganados como en progresiones ofensivas, eran las mejores de Europa. Solo por delante creo que por delante de Vinicius o detrás de Vinicius. Y hablo de Europa. O sea, era un jugador que tenía cierta base que te hacía pensar que era un buen fichaje. Y luego se marcha Asensio, un jugador muy hecho y al que a Ancelotti le gustaba muchísimo, pero venía Brahim, que era también otro jugador, bueno, pues que viene a hacer cosas increíbles aunque se nos hayan olvidado en Europa, ¿no? Que es una cosa que personalmente no entiendo. El hecho de los pocos minutos que está teniendo Brahim Díaz. Y claro, faltaba esa guinda, ¿no? En el ataque. Claro, en el momento en el que se lesiona tanto Militao como Courtois, son lesiones para toda la temporada, te cambia un poco el prisma. Viene Kepa en su lugar, portero que también el otro día, pues creo que queda bastante tocado, ¿no? Incluso hasta el punto de plantearnos si hasta el momento las actuaciones de Lunin no eran mejor. De hecho, hay cierto debate. Entonces, no diría que hay una crisis, pero sí hay una preocupación, porque al final el Real Madrid ha pasado de tener potencialmente una plantilla bastante potente a tener una plantilla donde las carencias son agudizantes. Así que yo diría que está el síntoma de preocupación. Y bueno, has hablado de nombres concretos, pero podríamos señalar a Alaba, que el otro día está fatal en los goles. De él te iba a preguntar precisamente de Alaba. Claro, no sé si tenías preparado más, pero bueno, si quieres, te dejo que vaya. Iba a terminar precisamente con el austríaco porque fue uno de los grandes señalados, ¿no? Sobre todo por la imagen del tercer gol, ¿no? Que es muy significativa, ¿no? Es que yo creo que salvo un poco a Rüdiger de la defensa el otro día, pero vamos, un mínimo de Rüdiger. Pero es que el otro día estaban tocados Lucas Vázquez, que ya sabes, cuando tienes a Lucas Vázquez ya sabes que es un jugador que va a jugar lo imprescindible nada más, porque en condiciones normales el que va a jugar siempre es Carvajal.
Es verdad que nosotros en el 11 posible de jornada perfecta preveíamos que iba a ser Nacho el lateral derecho. Tenía todo el sentido. Pero no fue así. Buena decisión de Ancelotti de ubicar al lateral derecho suplente, que es Lucas Vázquez, que queda muy tocado. Me voy al otro lateral, a Fran García. También muy preocupante en las situaciones, sobre todo de marca, donde no ejerce ayuda desde atrás, ¿no? Incluso hay una que le reprocha a Álava, que para mí es más de Álava que de Fran, pero bueno, incluso así Fran García tampoco aporta soluciones. De hecho, es un clamor que Mendy, siendo todo lo que es Ferland Mendy, creo que va a ser titular, claramente, en el Real Madrid desde ahora, mientras le respeten las lesiones. Y el otro jugador es Alaba. Alaba es cierto que es un jugador que es un central bajito, ¿no? Es un central que te da mucho en salida de balón, que además también tiene ese arranque hacia adelante, que tanto nos gusta, un jugador que es capaz de pasar de su defensa al área contraria y además ser un peligro allí, tiene una pierna izquierda exquisita, pero aparte de eso, es un jugador que tiene una fragilidad por arriba tremenda. Creo que en ese sentido Militao le tapaba muchísimo a Alaba, incluso Mendy también cuando era el lateral izquierdo más habitual. Y el otro día, pues ante un Rudiger que bastante tenía ya con lo suyo y Fran García más la papeleta que hizo Alaba, pues no salió nada bien parado. Hay muchas dudas, ¿no? Sobre todo teniendo un central de muchísimas garantías y seriedad como es Nacho en el banquillo. Me extraña mucho que eso lo cambie Ancelotti, ese patrón. Pero es que realmente en plantilla no hay muchas más soluciones. Así que habrá que estar muy pendientes a lo que decide el técnico. Creo que tiene una oportunidad magnífica en esta semana. 2 partidos, uno contra el Rayo, muy interesante en casa, y otra visita ante el equipo más en forma de la liga, que de hecho puede ser líder esta misma jornada si gana, que es el Girona, que va a ser un partido allí en Montilivi, donde el año pasado te fuiste con goleada, si no recuerdo mal, ese partido Sí. del póker de Tati Castellanos, con lo cual va a ser un partido de una exigencia tremenda. Y es una buena piedra de toque para que creo que veamos a más jugadores. Veamos a Nacho Fernández en el Real Madrid, que sé que no estoy inventando la pólvora, pero es un jugador que te aporta soluciones. Veamos a Ferland Mendy. Lunin no lo creo, pero también sería otra opción. Y sobre todo creo, que además ya lo he dicho un par de veces, veamos a Brahim Díaz, que creo que está siendo uno de los jugadores que le están dando 5, 10, 15 minutos, siempre sale con buena cara y es un jugador que, de verdad, se te queda en la retina. Sí, sí, desde luego, yo creo que debería tener más minutos. Vamos a hablar precisamente del Girona en el siguiente apartado, porque el equipo de Michel está siendo una de las revelaciones, no solamente creo que de la Liga de España, sino también, por supuesto, de Europa. Así que vamos a ello. El Girona de Michel quiere tocar Europa, quiere ser y estar entre los mejores equipos de España y, de momento, lo está consiguiendo, pero sin ningún tipo de duda. Está aplastando casi a cada rival. A pesar de empezar perdiendo, es capaz de darle la vuelta a los partidos con una solvencia espectacular. Es capaz de embotellar a sus rivales gracias a ese toque de balón, gracias a esa disposición de fútbol ofensivo que plantea el técnico madrileño, que le está llevando a conseguir unos resultados y desplegar un fútbol que, desde luego, fuera ya más allá de los resultados, es realmente atractivo para el aficionado ver sus partidos, como muestra la cantidad de goles que está marcando el equipo gerundense. Un Girona que oposita, como decíamos, a estar en Europa la próxima temporada y que presenta un proyecto, Javi, vaya proyecto, ¿no? Es verdad que cuenta detrás con ese City Group, pero está claro que el proyecto es espectacular. Sí, yo voy a pasar un poco por lado esa parte del City Group, porque a mí los grupos futbolísticos no me gustan. A mí tampoco. Eso sería tema para otro debate, ¿no? Sí. Pero personalmente no me gustan, pero si me voy al Girona sí me gusta. Me gusta mucho el equipo que nos saca Michel todas las jornadas. Tuve la oportunidad de ver el último partido contra el Mallorca y lo disfruté. Es un fútbol que se disfruta, ¿no? Que tiene muy claras las cosas, un planteamiento muy interesante, ¿no? Una especie de... además con composiciones muy movibles, jugadores que pueden cambiar el esquema, alterar el esquema, pueden partir de un 3-5-2, pero luego esto puede cambiar a un 3-4-3 o incluso a un 4-4-4-2 o 4-3-3 en función del partido, dándole siempre prioridad a las alas, ¿no? Donde estamos viendo jugadores determinantes, caso de Jan Couto en el lateral derecho, que se hizo titular a consecuencia de la lesión de Arnau Martínez y que está dejando una gran sensación, y sobre todo a lo que para mí es la revelación de la liga, que es Savinho. El jugador brasileño que llegó un poco, no de tapado, porque es verdad que empezó a hacer ruido ya en los primeros partidos de pretemporada, pero nadie esperaba
este nivel para el jugador brasileño. Me está gustando mucho el uso que está haciendo Mitchell de su plantilla, con jugadores veteranos, bueno, que no gozaban tampoco de un gran prestigio. De hecho, han llegado dos libres, son casos de David López y de Daley Blind, ¿no? Daley Blind llegó libre y David López, mismo caso, ¿no? Y incluso con una baja que se nos ha olvidado ya seguramente, y es la del central uruguayo. Un jugador que era muy importante, ¿no? Santi Bueno, Sí. para el Girona y que se marchó. Y por no hablar de la de Oriol Romeu, que era el jugador, digamos, que conjugaba un poco toda la idea de Mitchell en el campo. Y han encontrado soluciones, como la presencia de Yángel Herrera, como la presencia de Iván Martín. Eric García también desde que ha llegado se ha sentado muy bien en el 11 y es que realmente es un equipo que es sabroso de ver, ¿no? Ahí vemos su estadística de goles a favor en esta temporada, son 16, marca 2,67 goles por partido, lo cual está muy bien. Y es cierto que encaja, porque lleva 7 goles recibidos, 1,17 por partido, pero es que está llevando la expresión y la esencia de Cruyff al máximo nivel. Así que, fíjate, hoy día encuentro que el Girona es el equipo que más se parece a esa imagen o ese prototipo que tenía el holandés para el fútbol. Sí, sí, Curioso. totalmente. Yo creo que solamente en la liga de fútbol profesional español, creo que hay dos equipos que llevan a ese límite, ¿no? El fútbol de posesión, que son el Girona y el otro está en segunda división, que es el Andorra. Lo del Andorra Sí. con este hombre, ¿cómo se llamaba? Ah, El sustituto. Eder sí. Sarabia, Eder Sarabia. En Sarabia, Lo de Sarabia. Eder Sarabia, en serio, si queréis ver ese juego han llevado a la máxima presión, tenéis que ver el Andorra porque para que juegue contra ellos es una auténtica locura, ¿no? Pero volviendo al Girona, lo cierto es que parece que todo funciona, Javi. Todo lo que entra, da igual que sea, como tú dices, jugadores libres que salen de sus equipos casi por la puerta de atrás, como David López. Fundamental. No para de marcar goles, de ser importante. Eric García, que, bueno, había muchas dudas en torno a él, parece que llega y, oye, titular, rindiendo a buen nivel, demostrando que puede ser un jugador de muchos quilates. Lo de Sabio es espectacular, la verdad. Lo de Sabio, no sé qué Sí, sí, techo sí. tiene, le ves a No lo Sabio. sé, porque este tipo de jugador no es el primer caso que tenemos de un jugador que en el primer tramo de liga demuestra un nivel espectacular y que luego, bueno, pues se pincha un poco la burbuja, pero no quiero decir que le vaya a pasar eso a Sabio, pero sí que es cierto que es difícil, ¿no? Mantener el nivel que está teniendo el brasileño. Sí que es verdad que la esencia de juego no creo que la pierda, ¿no? Quizás un poco la efectividad, ¿no? Siempre lo hemos hablado y ya me conoces bien que para mí hay jugadores que tienen un alto valor. Te señalo dos que siempre he hablado a lo largo de estos últimos años, que son Vinicius y Dembélé, por intentarlo siempre. Y bueno, y esta temporada tenemos a otros dos que están demostrando eso mismo. Uno es Lamine Yamal y el otro es Sabio. Son jugadores que cada vez escasean más. Con lo cual, cada vez que irrumpe un jugador de este tipo, para mí es una excelente noticia. Y el caso del brasileño, pues es eso, ¿no? No creo que cambie su idea de juego, su planteamiento, su forma de ver el fútbol, su forma de encarar a la defensa contraria y de aportar soluciones a su equipo, pero es que ahora mismo está teniendo un ratio de acierto espectacular, ¿no? Bueno, y otro jugador que me ha dejado encandilado esta semana ha sido Luque Bacchio, ¿eh? Que por cierto, Bueno, que también vaya chicharro, pinta. vaya Vaya chicharro, chicharro. vaya Tremendo, golazo. tremendo. Messi Tremendo. Bacchio, leía yo, Messi Bacchio, ¿no? Bueno, Messi Bacchio, ¿no? quizás nos hemos venido un poco arriba, ¿no? Pero desde luego que lo que Bacchio tiene muy buena pinta. ¿Hasta dónde ves al Girona? Porque claro, lo que tú dices, ¿no? Este efecto gaseosa. Hemos visto muchos equipos que en principio no son aspirantes a competir en Europa, aunque yo creo que el Girona tenía algunas papeletas ya, Mm. pero que empieza muy bien la temporada. El Rayo, recuerdo las dos últimas temporadas, empezó como un tiro el curso y después se fue desinflando con el paso del tiempo. No sé si ves así tanto al Girona. No, yo creo que, a diferencia del Girona, Antonio, del Rayo, perdón, el Girona tiene plantilla, que creo que es algo que al Rayo pues se le ha podido achacar las últimas temporadas porque al final ha acabado sufriendo con un 11 muy prototípico de 11 jugadores que eran prácticamente siempre los mismos, ¿no? Cambiaban un par de piezas, pero poco más. De hecho, recordamos la temporada pasada que si no estaban los centrales titulares, el titular era Mumin, ¿no? Que era meter un downgrade tremendo con respecto a los titulares. Aquí hablamos de un Girona que tiene dos laterales derechos titulares, Jan Couto y Arnau. El año pasado nos encantó Arnau y en este inicio de campeonato Jan Couto está saliéndose, con lo cual ya tienes ahí dos jugadores que te pueden jugar. Aparte que Jan Couto suele también utilizarse en posiciones más ofensivas.
Tenemos centrales de garantía, caso de David López, Deli Blim, bueno, Juanpe y a Bernardo los quito un poquito de la ecuación, pero también está Eric García, que es cierto que hemos sido muy críticos con Eric García, pero Eric García sí es nivel Girona. Claro. Sí, sí es un jugador que en el cual puede acomodarse. Quizá no era nivel Barça, ni nivel titular selección española, evidentemente. Claro. Pero sí es un jugador que se puede sentir muy a gusto en el esquema del Girona y de Michel. Y luego en lateral izquierdo igual, está Miguel Gutiérrez y también está Deli Blim. Nos vamos al centro del campo y tenemos al incombustible Alex García, que lo juega siempre todo, salvo lesión. Tenemos sobre todo el temporadón que está haciendo Yangel Herrera. Y luego encontramos jugadores como Iván Martín, que está también ejerciendo un buen papel. Y luego hay que ver a jugadores. Por ejemplo, John Solís no lo hemos visto. A Pablo Torres. ¿Recuerdas el inicio fulgurante del Fantasy esta temporada, ¿no? Que era Sí. Pablo Torres. En el Girona se sale en la batuta de Michel. No le hemos visto nada. Y queda por recuperar también a Borja García, que es un jugador que siempre que ha estado disponible lo ha puesto Michel porque le da muchas soluciones, especialmente para con el gol. Y arriba ya ni te cuento. O sea, arriba hablamos de que tenemos a Valeri también en el carrilero izquierdo, está Sigankov, está Sabiño y está en principio Dobic, que son los titulares, pero en el banquillo tienes a Stuani y Portu, que han sido, bueno, pues esa pareja, no sé tú, sacapuntas, que ascendió precisamente al Girona. Sí, es una auténtica locura. La plantilla del Girona la va relatando y va diciendo, es que esta gente tiene mucha tralla, ¿no? Te entra un Portu desde el banquillo, que en el Getafe era titular de lateral, claro, y lo pones al ladito del delantero, al ladito de Stuani con espacios de Dobic, y claro, pues al final te puede hacer cositas, ¿no? Yo estoy Fíjate, contigo. por ejemplo, lo importante, Antonio, que es para Dobic, no tener la presión de gustar o de agradar de primeras, que lo está haciendo porque ha marcado ya 2 goles, si no me equivoco, en lo que va de temporada, porque tienes a Stuani también. O sea, eso te alivia un poco de presión. Claro, te da margen para poder acoplarte, te da margen para poder entender los automatismos, ¿no? Al final el Girona es un equipo que juega de memoria, entonces, y está siendo capaz de que todas las piezas que van entrando entren en esa dinámica y encima encontrar esos jugadores con características que sean capaces, ¿no?, de amoldarse a lo que pide Michel. Desde luego, espectacular. Y otro ya para terminar el apartado del Girona, otro de los grandes que creo que a partir de esta etapa va a tener muchos años de banquillos en primera división es Michel. Porque no solamente es verdad que tiene una gran plantilla, pero a ver, estamos hablando de jugadores que muchos de ellos, los Jan Couto, los David López, los, no sé, Yangel Herrera, jugadores que por otras plantillas han tenido cierto papel, pero que, bueno, él los ha conseguido acoplar y darle esta versión máxima, ¿no? Bueno, yo es que de Michel iba aprendiendo inglés, por si acaso. Porque... Ojo. A ver, Pep Guardiola va a estar en el City, el Manchester City, todo el tiempo que quiera, ¿no? Aunque ya está ese run de que parece que podría ser candidato número 1 a ser el próximo seleccionador de Inglaterra. Pero claro, uno lo piensa y dice, Michel, ¿qué objetivos tiene? Yo creo que tiene el objetivo de hacer una gran temporada en Primera División con el Girona y lo tiene a su mano. Antes me preguntabas que qué espero del Girona y te hablaba de su plantilla. Pero es que te digo claramente que el Girona va a ser un rival muy incómodo para todos los equipos que quieren ser europeos la próxima temporada. Y hablo del Betis, de la Real Sociedad, sobre todo del Villarreal, que está muy tocado, del Sevilla. Todos estos equipos que aspiran a estar en posiciones europeas a final de la temporada se acaban de encontrar un rival muy incómodo para el resto de temporada. Entonces, creo que el principal objetivo de Michel ahora a corto plazo tiene que ser que el Girona acabe una buena temporada. Realmente estamos todavía empezando, pueden surgir muchas cosas, cualquier tipo de lesión te complica y te trastoca el curso de una temporada, sobre todo en un equipo como el Girona, que no tiene las piezas que pueden tener equipos grandes. Y a partir de ahí, creo que si consigue su objetivo, sería tener una buena temporada europea con el Girona. Y a partir de ahí soñar, ¿no? Pero claro, tú lo piensas y dices, es un entrenador que ya está dentro del Citigroup, ¿no? Claro, ¿cuál sería su siguiente paso natural? Y hombre, entiendo que sería pues estar en un equipo de mayor enjundia. Puede ser en España o puede ser en el extranjero, ¿no? Bueno, me he flipado un poco con lo de que vaya aprendiendo inglés, pero es que a mí es un entrenador que me gusta mucho, la verdad. Pero te ha quedado bien. Que no solamente tiene la opción del City, ¿no? Tiene muchas más opciones en la Premier, ¿no? Y por cierto, Mindundio, clásico de ¿Sí? la comunidad Jornada Perfecta,
me ha dicho que esperemos a Justin García, que vamos a flipar cuando Ojo, empiecen a darle minutos. Hostia, Así pues que nada, vamos a ahí ver, la ¿no? dejo. Creo que estaba lesionado, así que va a ver cuándo se puede recuperar. Pues nada, dejad en la caja de comentarios dónde veis al Girona, si lo veis en Champions, si lo veis en Europa League, a ver hasta dónde es capaz de llegar el equipo de Michel esta temporada. Nos vamos ahora con Sorar. Y nos vamos con la sección de Sorar, Javi, porque hay novedades y es que han salido las cartas de la presente temporada y ya sabemos que, bueno, pues son muy atractivas hacerse con ellas. La semana pasada, creo que tuvimos juego el martes y el miércoles salieron las nuevas cartas que tienen un diseño espectacular, ¿no? La estamos viendo aquí en pantalla. Ahora te voy a enseñar el formato 3D cuando personalicemos por jugador. Y son las nuevas cartas de la temporada 2023-2024, con lo cual salen al mercado, bueno, pues nuevas cartas que no existían, caso de Lamine Yamal, que aquí la vemos, ¿no? Carta que ya está disponible. Es insultante ver en la carta de Lamine Yamal Age 15, Age 15. O sea, es insultante lo de este chaval. Da miedo, da miedo. Da miedo, es que pone aquí edad 15, o sea, es de locos, ¿no? Y bueno, también ver a Bellingham con la camiseta del Real Madrid, ver por aquí a Savinho, ¿no? Que lo tenemos también por aquí. Arda Güler también, que es una carta que ya estaba, ¿no? De su etapa en el Fenerbahce, que de hecho tiene una cotización altísima. Si quieres, luego hablamos también de ella. Y bueno, pues nos encontramos nuevas cartas de la liga y hemos querido personalizar. Durante las próximas semanas haremos un scouting completo de la liga. Incluso os traeremos, bueno, pues jugadores que creemos que son interesantes porque puede cambiar un poco su nivel. Por ejemplo, ahora hablamos del Girona y hablábamos de Borja García, ¿no? Que pronto va a volver de esa lesión y que puede ser un jugador que se puede ubicar en los 11. Pues bueno, comprar una carta de Borja García ahora mismo a precio de 50-60 céntimos, pues nos puede dar algún tipo de alegría, ¿no? De cara al futuro. Pero si te parece, he aprovechado para sacar cartas de jóvenes, de jugadores jóvenes. Vale, perfecto. Que están nuevas. Así que vamos a ir comentándolas una por una y además te enseño este diseño 3D de las cartas, ¿vale? Ya tiene. Joder, muy top, ¿eh? Está chulo, ¿eh? Está guapo, sí. Verdad, a mí al principio me pareció una chorrada, pero oye. Ahora no para de darle a la vueltecita, ¿no? A la carta. Sí, sí. La verdad que está gracioso. Y empezamos con un Neymar Herrero, que este año sabes que es el suplente de Alex Remiro. Dios no lo quiera, pero las lesiones en el fútbol se producen, ¿no? Y también a los porteros afectan, que se lo digan a Thibaut Courtois, por ejemplo. Y imagínate que por lo que sucede, bueno, Remiro sabemos que es un tío que nunca rota, salvo algún partido de Copa del Rey, él siempre juega. Pero bueno, es un portero joven, un Neymar Herrero, 21 años, de la confianza, criado bajo la batuta de Xabi Alonso en el Sanse, y bueno, jugador que podemos tener en cuenta, ¿vale? Que además tiene un precio mínimo y puede ser un jugador interesante para comprar su carta. Este tipo de jugadores, si se produce una lesión de Remiro, pasan a valer mínimo un por 10. Podemos estimarle, depende del grado de la lesión. Además que la Real, que es algo que yo no entiendo mucho, porque no apuesta por un portero suplente así de garantías, ¿no? Jugando a la Champions, pero, oye, se lesiona a Remiro y un Marrero titularísimo. Sí, no le quedaría otra. El siguiente es Julen Aguirrezabala, que de hecho va a ser titular en el Athletic esta jornada y que además acostumbra habitualmente el amigo Valverde a darle algún tipo de titularidad previa a los partidos de Copa del Rey que él suele jugar. Así que bueno, esta jornada en principio va a jugar titular y por eso tiene un precio ya, bueno, pues un poco más alto. Pero algo de la temporada, esos típicos 10-12 partidos que va a estar Julen sin jugar, me parece un jugador fichable. 22 años solamente, hablan muy bien de él. De hecho, lo que le hemos visto siempre es un portero bastante correcto. Y igual, nos vamos a la misma situación. Cualquier tipo de lesión de Unai, aunque en este caso a Julen se le espera que juegue un poquito más. Porterazo, ¿eh? Sí. Siguiente jugador, Abner Vinicius, que está en el límite de los 23 años, jugador que, bueno, por planificación de plantilla del Betis no está más que... A mí no me termina de convencer mucho Abner, he de decirlo, pero que está condenado a jugar bastante, porque al final solo está Miranda y de hecho estamos viéndole cada vez más participación en los 11. A ver si cambia un poco su paso y su futuro, porque ahora mismo nos está dejando un poquito fríos. El siguiente es Cristian Mosquera, que si no me equivoco, porque de Abner sí creo que sí había carta, pero de Cristian Mosquera no. Bueno, pues central que sin hacer ruido, ¿no? Se ha colocado ahí como titular en el Valencia a costa de la lesión de Gabriel Paulista y está dejando muy buenas sensaciones.
Yo lo he Y fichado solo en 19 Fantasy. añitos. Yo lo he fichado en Fantasy y la verdad es que, bueno, ya le llevo sacado más de 1 millón. Y he podido verle unos cuantos minutos de varios partidos y me gusta bastante. O sea, me siento más seguro con Mosquera que con Ozcácar y toda esta gente, ¿no? Que ha ido pululando por la defensa del Valencia en los últimos años, ¿no? Bueno, lo apuntamos porque además eso es un internacional sub-19 español, igual que Samu Morodión, en este caso Mosquera, si no me equivoco, sus padres son colombianos, y jugar que nos podemos apuntar como interesante. El siguiente es Raúl Torrente. Es verdad que nos invita a la cosa, viendo la marcha de Granada y lo que le cuesta, bueno, pues dejar la portería a cero. Pero bueno, es un jugador que me gusta, que si recuerdas tuvo una temporada espectacular con 20, 19 años estrenándose en primera, pero se rompió la rodilla, luego le costó volver y tal. Y en cuanto ha estado disponible ahora, pues directo al 11, ¿no? Raúl Torrente. El siguiente es Juan Luis Sánchez. ¿Qué te parece, Antonio? Este chaval, hacía tiempo que el Sevilla no sacaba ningún jugador de la cantera. Ayer, bueno, le dan 10 minutitos, le da para poner una asistencia de gol a Quique Salas, también canterano. Y a mí Juan Luis Sánchez me está dejando cada vez mejores sensaciones, ¿eh? ¿Sabes qué pasa con la cantera del Sevilla? Que muchas veces vienen con mucho hype, mucho nombre, desde mucho tiempo atrás, y después cuando llegan nos dejan un poco fríos. Y con Juanlu ha pasado justo lo contrario. Sin quererlo, sin que nadie hable de él, se ha hecho con el puesto, con el puesto en la primera plantilla, y ahora, claro, con Navas, con la edad que tiene, va a jugar bastante y a mí me está dejando muy buenas sensaciones, ¿eh? Ayer apuntaban en la retransmisión deportiva, yo cosa que no sabía, que Navas tenía un problema crónico en la cadera y que eso le hacía muchas veces que si no se encontraba a gusto, pues tuviera que rotarse. Pero bueno, nos apuntamos con Luis Sánchez, que a mí me está pareciendo un jugador que además solo tiene 19 años. Un jugador que particularmente me gusta y creo que su carta puede... Ahora mismo está en 6 euros, pero yo creo que puede llegar a valer menos. Siguiente, Peñas Turrientes, centrocampista de la Real Sociedad, que ya le hemos visto minutos de juego. Es verdad que tampoco nada espectacular. Me gustó más el año pasado que los minutos que le he visto en esta temporada, pero bueno, también jugador joven y principal alternativa junto a Urco para sustituir a Zubimendi o a Merino cuando no estén disponibles. El siguiente, el siguiente es Bueno, Carete, ¿eh? Javi Ward. Tremendo. cuidado, ¿no? No Vaya sé, vamos a jugador ver es sus esto. puntuaciones aquí, tío. Mira las puntuaciones, tú. Es que es una locura de jugador, ¿eh? O sea, no sé cuánto va a durar en el Valencia, pero en este actual Valencia, por desgracia, yo le doy hasta el verano que viene, ¿eh? O sea, si no va el Madrid a por este o el Atlético Barça, me extrañaría muchísimo. El otro día le escuché a Héctor Gómez que estaba diciendo que había un equipo inglés que tasaba ya a Javi Guerra en 40 millones, que se lo quería llevar Claro. ya, pronto. Normal, normal. O sea, es que Que es jugón, ¿no? tiene talento, ¿no? Mm. Tiene esa clase que creo que viene impregnada en el futbolista ya de por sí, ¿no? Nada, hay que coger y intentar hackearle el correo electrónico a Peter Lin o hackearle el móvil para que no reciba ninguna llamada de ninguna gente y que no Sí. se mueva Javi Guerra, de Valencia. El siguiente te flipa, es Brian Zaragoza. Yo creo que tiene un precio irrisorio, ¿no? Para un centrocampista. ¿Verdad que está de centrocampista? Que me gustaría más que estuviera de delantero. Porque, por ejemplo, en puntuaciones le penalizaría con -1, -2, no recuerdo cada gol recibido por el Granada. Si fuera delantero no lo haría. Pero, ¿qué me dices de Brian? No, a mí Brian me encanta, me flipa, ¿no? Es verdad que el contexto en el que está actualmente el Granada pues impide quizás que veamos la mejor versión de Brian, pero tiene que ser titular y tiene que ser el jugador que por desgracia tire del carro, ¿no? Del conjunto nazarí. Sí. Vamos a darle tiempo, es también muy joven, son sus primeros partidos en la élite, va a ser irregular porque es un jugador que de las características, ¿no? También de sabio, de Lamine Yamal, y tendrá partidos en los que esté mejor y otros partidos en los que esté peor, Su ¿no? punto es hacer decisivas en Sorar, que es su principal función, tanto marcar goles como dar asistencias, porque luego es verdad que en cuanto a all around no es un jugador que puntúe muy bien, a diferencia de Javi Guerra, que sí puntúa bastante bien en all around. Claro. El siguiente jugador es Alberto Moleiro, insisto, ya hemos hablado de él en algún espacio de Sorar, además creo que Las Palmas lo necesita. Es verdad que hablamos todavía de casi 2 o 3 semanas para su vuelta completa. No ha empezado bien la temporada, no ha podido debutar todavía en primera a consecuencia de las lesiones. Y bueno, pues creo sinceramente que merece la pena porque estamos hablando de uno de los mayores talentos españoles y además en un equipo que le van a dar oportunidades para que juegue. Sergio Arribas, se ha ido su precio. Sí, O sea, se ha ido su precio. Normal, normal. Se ha ido su precio porque está a un nivel espectacular. Son 4 goles en 7 partidos. Es verdad que también le toca, al igual que hablábamos de Brian Zaragoza, jugar en un equipo, bueno, pues complicado, como en este caso es el Almería.
y que además, siendo centrocampista, pues también le penalizan esos goles recibidos. Pero bueno, hablamos de un jugador también con capacidad para hacer decisiva. Y además, yo veía ayer al medio y digo, no sé qué pasará con este equipo, no sé qué pasará con este equipo a lo largo de la temporada, pero me da la sensación que si por lo que sea va a segunda, arriba está para otras cosas. Sí, arriba no va a ir a segunda, ¿eh? Eso parece claro, ¿eh? Arda Güler. Bueno, como bien sabrás, bueno, mala noticia lo del turco. Primero fue esa lesión en el menisco. Y cuando ya parece que está recuperado, hablan de una lesión, bueno, hablan no, un parte médico del Real Madrid que nos da pistas sobre una lesión muscular, que le tendría fuera entre 2 y 3 semanas. Ya hablamos de la vuelta después del parón que tenemos en octubre. No ha empezado bien el turco, pero bueno, también hay que recordar que tiene solo 18 años, con lo cual hay que esperarlo. Jugador que ya era caro cuando jugaba en el Fenerbahce, Antonio, y que evidentemente pues jugar en el Real Madrid hace que la cotización de su carta pues creciera mucho. Muy lejos del precio todavía de Lamine Yamal, jugador que además está aportando sí cada semana para el Fútbol Club Barcelona, pero tiene una cotización bastante alta la de Güler. Sí, el precio se ha ido, ¿eh? Se ha ido. Yo es que tampoco puedo decir mucho de Arda Güler porque no lo he visto, ¿no? Pero hay mucho hype por Madrid, por el turco. Era uno de esos jugadores que ya el año pasado en Sorar era muy caro, porque además tenía carta del Fenerbahce de hacía 2 temporadas, creo, igual en las mismas circunstancias que Yamal, como que ponía edad 15 años, y era un jugador de esos que además puntuaba bien en el Fenerbahce. Mira las puntuaciones aquí que tiene. Era un jugador que tanto en el Fenerbahce como en Turquía daba puntos. O sea, era un jugador que tenía una all-around de locos. Porque siempre regateaba, siempre se iba y además tiene un manejo de pelota bestial. Mira esta rachita que te enseño aquí de 96, 83, 95, 91, 100. No, de locos. Claro, eso lo extrapolabas al Real Madrid y decías, bueno, este chaval aquí, bueno, entonces, bueno, es un diamante, pero un diamante que no ha empezado nada bien. Claro. Fran Pérez es el siguiente, jugador que a mí personalmente me encanta, que además tiene un buen precio, creo que en Sorar, ¿no? Que se le puede fichar además con 12 decisivas consecutivas, nos lo apuntamos también. El siguiente es Ilias Akomach. Este es otro jugador, Antonio, que cuando salió su carta de Sorar hace 2 temporadas, valió, pero una locura. Claro, me imagino, ¿no? Pero una locura. Porque se hablaba de que Ilias era, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella época del Barça, de esa necesidad de buscar pues, nuevas caras? Claro. Estaba Demir, salió también Ilias. Entonces, esas cartas, que además salieron muy poquitas, cogieron un valor tremendo en Sorar. A mí Ilias es un jugador que cuando lo he visto me ha gustado mucho. También internacional sub-19 con España, si no recuerdo mal. Y además tiene las circunstancias de que él está inscrito en primera con el Villarreal, pero también en segunda, donde juega el Villarreal B. Claro. Así que yo me la apuntaba, ¿eh? Está saliendo bien de precio y es una carta que merece la pena llevarse a casita porque es un jugador de enorme talento. Vamos con Lamine Yamal. Una locura, ¿no? Vemos aquí el precio de las últimas cartas y entre 150 y 130 euros. Una locura, ¿no? Pero bueno, yo creo que es justificado, ¿no? Hay mucho hype. Quien tenga la primera carta de Lamine Yamal dentro de 20 años dirá, yo compré la primera carta del Yamal, ¿no? La 1 no recuerdo por cuánto salió, ¿eh? No recuerdo si fueron 300, 400, 500, no recuerdo, para la número 1. Y aquí vemos sus puntuaciones, ¿no? Es cierto, cuando parte del banquillo, pues nada espectacular, pero bueno, ha tenido episodios como el de Villarreal o el partido contra Georgia de España de muy buenas puntuaciones para Lamine Yamal. Sabio igual, carta también interesante, que además está ahora mismo empepinada, que no es recomendable ahora mismo en estos valores. Lázaro Vinicius me la apunto porque es un jugador que siempre me ha gustado y que veremos a ver si con el cambio de técnico tiene alguna oportunidad. Juan Milatasa, típico perrunfla para tenerlo. Y me acabo con Miguel Rodríguez, que me gusta muchísimo. Ya hemos hablado alguna vez del jugador y creo que por 2 euritos es un proyecto de jugador bastante interesante y muchos dicen incluso en Vigo que es el sustituto de Iago Aspas. Ojo, eso ya son palabras mayores. Vamos a calmarnos, que bueno, el infulismo gallego ya sabemos que a veces puede ir demasiado deprisa, pero a mí es un jugador que también me encanta. Pues nada, Javi, hasta aquí hemos llegado. A todos los que habéis llegado hasta el final, nada, pediros un like, pedimos que compartáis y que estéis con nosotros aquí todos los martes, esta ocasión miércoles por la Intersemanal. Javi, ha sido un placer, un fuerte abrazo. Un abrazo, Antonio, cuídate. Chao. Adiós.